elecciones. Lo que me recomienda, lo que me recomienda la justicia electoral, o para qué voy a hacer lo que dice la ley, si en la ley nos habla luego de organizaciones intermedias y nosotros tenemos nuestro estatuto. Entonces vamos a hacer nomás nuestra elección a mano alzada, ese día se presentan los candidatos y bueno, y ya está. Pero en cambio nosotros, por la pirámide de Kelsen, allá arriba está la Constitución Nacional, y nuestra Constitución Nacional dice que las organizaciones intermedias deben elegir a sus autoridades de acuerdo a la ley de sufragio, como vimos ayer. Y eso nos lleva un poco a cumplir con lo que tiene que ver con el proceso electoral, ¿verdad? Que establece la Constitución Nacional, o sea, perdón, en este caso el Código Electoral y todas las leyes que han modificado dichos códigos. ¿Cuál es la primera situación que tenemos cuando hablamos del proceso electoral? Primero tenemos que saber que es una etapa totalmente ajena al acto asambleario, porque es una etapa del cual se encarga con mucho tiempo de anticipación, el cual nosotros recomendamos que ese tiempo de anticipación sea de entre 30 y 20 días para tener un proceso correcto. Y ese proceso electoral nosotros le denominamos, ¿verdad?, al tiempo que transcurre desde el momento de la convocatoria a elecciones que hace un tribunal electoral previa comunicación de la comisión directiva o del síndico, informándole al órgano electoral de que se va a hacer asamblea. Entonces en ese momento los tribunales toman conocimiento, y, o sea, el órgano electoral, y ahí se hace la convocatoria. Entonces ese proceso electoral es el tiempo que transcurre desde el momento que yo, miembro de un órgano electoral de la Asociación de Alumnos de IPEL, convoco elecciones hasta la proclamación de esas autoridades electorales. Dentro de ese lapso de tiempo entre convocatoria y proclamación se van dando actos jurídicos, ¿verdad?, secuenciales, que tienen que ver con lo que establece la ley para llegar a un proceso electoral correcto, ¿verdad? Esos actos secuenciales se producen de forma correlativa, significa que inicia una etapa, termina otra, inicia una etapa, termina, inicia la otra, que vamos viendo con el calendario. Y todo ese proceso y esos actos secuenciales lo que hacen es que el tribunal se encargue de preparar, de ejecutar, de fiscalizar o controlar el proceso y posteriormente proclamar el proceso a los ganadores o a las personas que fueron electas, aplicando lo que establece la ley electoral. Ahora bien, de este proceso, como les dije, se encarga un tribunal electoral, que es el tribunal electoral, es el cuerpo colegiado
que integra, ¿verdad? Que integran la parte, que integran las autoridades, o sea, digamos, forman parte de las autoridades estatutarias dentro de la organización, y este órgano electoral como mínimo tiene que tener 3 miembros, ¿verdad? Por eso muchos le llaman tribunal electoral. Ese tribunal electoral independiente está conformado por 3 miembros. Nosotros siempre recomendamos que también sea con misma cantidad de suplentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Como les dije hace rato, hay organizaciones que no contemplan la figura de un órgano electoral, de un tribunal electoral, de un TEI, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, no dice mi estatuto, vuelvo a recalcar, vamos a hacer nomás así a la Bartola, como dice nuestro estatuto, a mano alzada, o diciendo en voz alta, viva voz, como se dice, por quién yo quiero votar o quién quiero que sea el presidente. Entonces nosotros le decimos, no, la Constitución dice y le damos las recomendaciones para que ellos puedan designar ese órgano electoral. ¿Cómo se designa un tribunal electoral si yo no tengo contemplado en mi estatuto? Lo más correcto es que la comisión directiva, con por lo menos 30, 40, 45 días de anticipación a la fecha de la asamblea ordinaria, convoque a una asamblea extraordinaria que generalmente entre 15, 10 o 8 días antes de la fecha que queremos hacer, para designar y elegir a esos miembros de la comisión directiva. A veces los tiempos nos dan, por sobre todo en el tema de sindicatos, porque los sindicatos tienen fecha de vencimiento de los mandatos, porque por una cuestión de normativa del Ministerio del Trabajo, los sindicatos, si yo fui electo en marzo del 2021, mi mandato vence el 22 de marzo del 2023 o en la fecha que el Ministerio me reconoció. Al día siguiente mi comisión ya deja de existir, queda acéfala por el hecho de que ya venció su plazo, o sea, tiene una fecha de vencimiento. Entonces, a veces ocurre que en este tipo de organizaciones no se organizan con tiempo, no tienen tribunal, y nosotros les recomendamos que leyendo el estatuto, siempre las funciones de los miembros del consejo directivo, comité ejecutivo o comisión directiva, tienen la posibilidad de que ellos creen comisiones especiales dentro de sus atribuciones. Entonces nosotros le decimos, a eso le denominamos que la comisión directiva por mandato y en virtud de esos artículos designen a los miembros del tribunal electoral. En este caso sería ad hoc ese tribunal, porque, o sea, solamente es para el efecto de esa elección, y ya las listas que se van a candidatar para la elección de esta asociación ya pueden proponer inclusive personas que van a ocupar el cargo del tribunal, por más de que en nuestro estatuto no esté contemplada la figura. Bueno, y en el tercer punto, como están viendo ahí, la forma de designación más correcta es en las asambleas ordinarias en la misma elección. O sea, yo formo parte del TEI con Juan, con Cristian, ¿verdad? Pero dentro de 30 días, cuando se hace la elección, yo ya, una lista ya le vuelve a proponer a los futuros miembros, y los asambleístas, los socios, los afiliados de una organización, ya van a ir votando también por la chapa, o sea, en realidad por el órgano colegiado, para elegir ya un nuevo TEI para que su mandato dure 2 años como de la comisión directiva. Ahora, ¿qué funciones tiene ese tribunal electoral? Primero, luego tiene distintas denominaciones. Muchos le llaman junta electoral, colegio electoral, comité electoral, mesa electoral, equipo electoral. Tiene distintos nombres. La idea es que siempre estén como mínimo 3. Ahora, cuando se habla de colegio o junta electoral, a veces el mínimo no es 3, sino sube, tiene mayor cantidad, y generalmente tenemos organizaciones que tienen 5 miembros titulares para ese órgano electoral y 2 o 3 suplentes. Cuando son 3 miembros nada más, ¿verdad? Cuando son 3 miembros nada más, el quórum de ese tribunal electoral para que tenga validez su sesión es con 3 miembros titulares. Si no están los 3 miembros titulares, automáticamente se le convoca al suplente si falta uno o dos para establecer el quórum necesario. Como les dije, dentro del proceso electoral las etapas son correlativas. El proceso electoral no para, continúa. Y yo como órgano electoral, si me renuncia uno, yo tengo que convocar al suplente, porque yo no puedo esperar reunirme o resolver algo que yo establecí en el calendario que van a ver en una fecha, y resulta ser que no lo vamos a poder hacer porque Juancito no puede venir. Nosotros tenemos que convocarlo al suplente, y el suplente lo sustituye solamente para esa reunión, salvo que exista una renuncia o un fallecimiento o una inhabilidad del miembro del tribunal para que ya lo sustituya permanentemente el suplente, ¿verdad? Dentro del seno de ese tribunal tenemos que designar un presidente, un secretario y un vocal. Y vuelvo a repetirle
que tienen que tener quórum con la totalidad de los miembros. Ahora, hay reglamentos electorales y estatutos que dicen que al ser 5 miembros de ese órgano electoral ya pueden tener quórum con la mitad más uno, que es 3. Eso significa que con 3 de los 5 miembros yo ya puedo sesionar como tribunal electoral y sacar inclusive resolución. Son 3 porque en el caso de que haya empate, ¿verdad? No puede haber empate en una situación de votación para resolver cuestiones, por eso son 3. Si son 5, por eso son 5 también. Siempre es el número impar. Hemos tenido y tenemos organizaciones que dicen que su órgano electoral está compuesto de 3 personas, pero ellos hablan que con 2 ya hace quórum, ¿verdad? Y eso realmente está mal porque nosotros sabemos que en el mundo de todo lo que tiene que ver con tribunales, cámaras de apelación, etcétera, etcétera, están integrados por 3 y los 3 tienen que votar. Ahora, si hay una disidencia, se deja constancia en el acta o en la resolución que va a ser emanada que uno de ellos no estuvo de acuerdo y perdió 2-1, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre recomendamos a ese par de organizaciones que tenemos y que ya hemos recomendado también que vuelvan a tener el quórum con los 3 miembros titulares, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las funciones de este órgano electoral? La principal función de ellos es la de elaborar el calendario electoral. ¿Qué es el calendario electoral? Digamos, es el cronograma de todas esas etapas dentro del proceso que se tienen que cumplir. Yo les voy a ir mostrando ahora esas etapas. ¿Cuáles es lo que son esas etapas? Tiene que ver con la convocatoria de elecciones, que es una convocatoria aparte de la convocatoria de asamblea. Tiene que ver con todo lo que se trabaja dentro de la etapa del padrón, todo lo que se trabaja con respecto al tema de candidaturas, con sus tachas, impugnaciones, todo lo que tiene que ver con la propaganda o campaña electoral, todo lo que tiene que ver con los agentes electorales para el día de la elección y lo que ocurre en el día de, o sea, en el día de las elecciones y el juzgamiento y proclamación de autoridades. De eso se encarga el tribunal y nosotros como justicia electoral a través de la Dirección de Organizaciones Intermedias y las oficinas distritales le brindamos el servicio de explicarle sus funciones y elaborar con ellos su calendario electoral. ¿Verdad? Con ello me refiero al tribunal electoral. Ese calendario electoral debe de cumplir de acuerdo a lo que establece la ley electoral y las particularidades que tenga cada estatuto que vamos a ir viendo cuando vayamos desmembrando ese calendario electoral. Algunas organizaciones dan la facultad al tribunal electoral, al órgano electoral, para que dicte un reglamento electoral en base a la ley electoral vigente y para cubrir lagunas que por ahí el estatuto tiene en materia de elección. Ese reglamento, dependiendo del estatuto y de las atribuciones que le dé al tribunal el estatuto, lo puede hacer el propio órgano electoral y ellos mismos lo aprueban, o lo hace y lo elabora el tribunal electoral y lo aprueba el consejo directivo. En otros casos muchísimo más extremos, los reglamentos electorales que hacen los miembros del tribunal se les pide que se apruebe por asamblea, pero eso ya lleva mucho tiempo y de los cuales nosotros recomendamos que sea el propio órgano electoral que apruebe su propio reglamento, para que de hecho debe compartir con todos los asociados. Debe realizar la convocatoria de las elecciones a través de una resolución. El Tribunal Electoral se maneja por resoluciones. ¿Qué significa eso? Ellos siempre sesionan, tienen un libro de actas, pero también todo lo que ellos van resolviendo tiene que comunicarle a todos los afiliados, los asociados, ¿verdad? A través de resolución. Fijar el local el día, así como el inicio, qué hora va a iniciar, o en todo caso cuánto tiempo va a durar las elecciones, qué cargos se van a elegir, ¿verdad? Fijar el local de secretaría y su horario de atención. El tribunal electoral, desde el momento que convoca elecciones, tiene que tener una oficina permanente. Ustedes tienen que saber que dentro del fuero electoral, en este caso, dentro de lo que es el proceso electoral en nuestro país, no existen días inhábiles. O sea, todos los días son hábiles para nosotros. O sea, de lunes a lunes, haya feriado, sábado, domingo, Navidad, los plazos continúan y el calendario se hace dentro de ese periodo. Si yo voy a tener mis elecciones el 30 de noviembre, yo como TEI, con la comisión directiva, se convoca a asamblea el 29 o el 30 de noviembre, yo mi proceso electoral, ese calendario que yo les voy a mostrar, lo vamos haciendo de corrido, ¿verdad? Usando sábado y domingo, y nosotros tenemos que tener una secretaría permanente. Ahora me van a decir, pero hay organizaciones que sábado y domingo no trabajan, no hay clase, etcétera, etcétera. Nosotros tratamos de usar esos 30 días corridos
pero hacemos que las etapas inicien y venzan de lunes a viernes, o en todo caso se habilita para los sábados, domingos y feriados un correo electrónico con el cual los afiliados y los asociados y asociadas pueden hacer presentaciones dentro de lo que establezca ese calendario electoral los fines de semana o feriados, ¿verdad? Eh, Nosotros estamos apostando mucho en recomendaciones y de hecho muchas organizaciones lo hacen y aprovechan esta oportunidad de habilitar correos electrónicos para hacer las presentaciones que después les voy a mostrar dentro del proceso. ¿Eso qué hace? Facilita un poco el tema de movilidad, por todo el tema de tráfico, facilita el tiempo. Lo que se hacen es se escanean de repente las presentaciones, se envían al correo del tribunal, ellos tienen que dar un recibido, dar un ok de esa recepción y después, posteriormente, una vez imprime y puede firmar eso para entregarle a los apoderados, candidatos, las notas que se presentan durante este proceso. Es muy importante porque hay organizaciones intermedias que no tienen tan siquiera sede física, o sea, existen como personas jurídicas, pero no tienen una sede, salvo que sea la propia oficina. Por ejemplo, acá en el IPEL nosotros fijamos nuestra secretaría, pero es una piecita chiquitita donde está nomás la persona que se encarga de recepcionar las cosas. Entonces, muchos optan por utilizar, por ejemplo, los correos electrónicos como un medio para informarse, para solicitar información y compartir cuestiones dentro de la organización. Les dije ya que tienen que llevar un libro de actas donde ellos asientan todo lo que resuelven y otra vez lo que resuelven lo sacan a través de resoluciones. Nosotros de la justicia electoral le damos ya un modelo de convocatoria de elecciones hecha a través de una resolución para que las personas que se acerquen ya tengan una idea de cómo redactar. Eso le damos en formato digital o en formato papel. El tribunal, vuelvo a recalcar, está encargado de organizar, porque es el que tiene que organizar todo lo que tiene que ver con referencia al proceso electoral, y el día de las elecciones dirige, porque se encarga de controlar esas etapas del calendario electoral y fiscaliza esas elecciones, asegurando todas las medidas necesarias para el normal desarrollo de las elecciones. El tribunal electoral, una vez puesto en funciones, ellos son la máxima autoridad del proceso. Ni la comisión directiva ni otro órgano interno de la organización puede inmiscuirse o tratar de resolver cosas que tienen que ver con las cuestiones electorales dentro de ese proceso. Tienen que juzgar y resolver por mayoría simple, o sea, de 2, de 3, por ejemplo, las tachas y los reclamos con respecto al padrón, así como las tachas e impugnaciones de las candidaturas, siempre considerando lo que establezca los escritos de pedido, formulando que, o sea, verificando que esos escritos tengan fundamento del por qué uno pide la tacha, la impugnación de alguien, y evidentemente considerando los estatutos y las leyes electorales vigentes sin violar nada, por supuesto, nada de lo que tenga que ver con los derechos constitucionales que poseemos nosotros los paraguayos, ¿verdad? El Tribunal Electoral también se encarga de nombrar y capacitar a los miembros de la mesa receptora de votos a propuesta de los apoderados de los candidatos. Esto nada más que a modo de citarles porque después vamos a ir viendo ya directamente cada etapa y vamos a ir hablando de las situaciones que se presentan. Estas capacitaciones generalmente el tribunal lo hace ya en compañía de funcionarios de la justicia electoral, una vez elaborados los materiales, entre 24 o 48 o 72 horas antes, nosotros le realizamos la capacitación que puede ser de forma presencial o virtual. El tribunal es el encargado de velar para que se provean todos los útiles electorales ese día para la elección, para que se desarrolle de manera correcta. ¿A qué denominamos útiles? Bolígrafos, reglas, hojas, de papel higiénico, tinta indeleble, los expedientes electorales, los cuartos oscuros, las urnas, la cinta de embalaje, el tacho de basura o la bolsita de basura para tirar los residuos o las basuras que vayan generándose dentro de lo que es el entorno del proceso electoral. Pero por sobre todas las cosas, acá les quiero aclarar que la justicia electoral de manera gratuita provee a las organizaciones los cuartos oscuros, las urnas y las tintas en calidad de préstamo. Y también, si no exceden de 5 mesas, o sea, 5 mesas receptoras de votos, se les imprime los expedientes electorales que contienen acta de instalación, de sustitución, de incidente, contiene el padrón, la casilla especial, las actas de escrutinio. Nosotros les imprimimos de manera gratuita, no tan gratuita porque lo que le pedimos son hojas de oficio que sí
nos cuesta un poco eso de que nos provean acá, entonces eso es lo que le pedimos. De acuerdo a la cantidad de mesas, le pedimos una resma o dos resmas a la organización y le imprimimos los expedientes, actas de proclamación y certificados de resultados. También le hacemos el diseño del boletín de voto para que ellos puedan multicopiar o enviar a las imprentas o a las empresas que le puedan hacer las impresiones, ¿verdad? Son los útiles. O sea, todo lo que es bolígrafo, regla, papel higiénico, y los demás útiles que tienen que utilizar los miembros de mesa ya corre por cuenta de la organización, ¿verdad? No tenemos para proveerle a todo el país la cantidad de bolígrafos necesarios o de esos materiales que ya son, digamos, de útiles de librería para las elecciones. Realizar el escrutinio oficial de los votos y proclamar a las autoridades electas de acuerdo a los procedimientos establecidos luego de que los miembros de mesa receptora de votos entreguen los certificados, perdón, las actas de escrutinio y los expedientes electorales. Acá es muy importante entender y saber que el escrutinio de los votos se hace siempre en la mesa receptora de votos. El tribunal electoral o el órgano electoral lo que hace es, una vez que la mesa cierre y transcriban el resultado en las actas de escrutinio, son recepcionadas por el órgano electoral y esto lo que hacen es juzgar. ¿Qué es lo que es juzgar? Juzgar es verificar los resultados, cargar, hacer todas las cuentas pertinentes, lo que tiene que ver con la lista cerrada desbloqueada, aplicando el DOM y luego proclamar. Eso de juzgar, muy pocas organizaciones intermedias lo hacen de manera pública, porque el juzgamiento pues, es público para las partes del proceso electoral. O sea, cuando yo recibo los expedientes, el juzgamiento es el controlar si todo ese expediente, por sobre todo las actas de escrutinio, coincide con los certificados de resultados que fueron entregados por los miembros de mesa a los representantes de las listas que participaron de esa elección. Entonces el juzgamiento es una comparación en donde uno puede decir, che, esto está mal, yo quiero que se anule, no, esto está mal, no coincide, pido que se anule o se revise el otro expediente del presidente, del secretario, del vocal y del vocal número 2, ¿verdad? Se hace un juzgamiento y el que juzga y resuelve es el Tribunal Electoral Independiente. Esta etapa del juzgamiento muy pocas organizaciones lo hacen porque generalmente se reciben. De hecho, luego la gente al tener el certificado ya sabe luego quién ganó, quién perdió, quiénes entran. Y entonces muchas organizaciones asaltan ese paso, ¿verdad? Ese acto secuencial del cual les hablé y ya no hacen ese juzgamiento, sino directamente el TEI nomás ya se junta, hace su cálculo y ya proclama nomás, ¿verdad? Bueno, hasta ahí cómo vamos. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, continuamos entonces. Estas personas que integran el órgano electoral de una organización intermedia no pueden ocupar otro cargo dentro de la organización. Entonces, si yo soy miembro del Tribunal Electoral Independiente, yo no puedo candidatarme a un cargo de la comisión directiva. Entonces, ¿qué significa eso? Yo si soy presidente del TEI no puedo pretender ser miembro de la comisión directiva, miembro titular, vocal, tesorero, presidente o vicepresidente. Yo en todo caso debo renunciar a mi cargo de tribunal para candidatarme al puesto que yo estoy queriendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que el cargo es incompatible con cualquier otra situación. Pero acá en organizaciones intermedias se da una particularidad. Muchos estatutos establecen que aquellas personas que ocupan el cargo de Tribunal Electoral Independiente pueden ser reelectas. ¿Qué significa eso? Que yo actualmente soy miembro del TEI, pero la gente después o una lista me puede proponer otra vez para que yo sea miembro del TEI. Y eso pues, si el estatuto lo permite, está bien, pero no es lo más ético porque yo me estoy convirtiendo en juez y parte del proceso. O sea, yo soy el que juzgo, pero también soy parte interesada porque me estoy candidatando por la lista A, que es una lista que va a presentar con candidatura en todos los cargos, inclusive el de tribunal, y yo voy a estar como candidato otra vez ahí. A ver un poquitito, veo unas preguntas en el chat. Tema de las papeletas, dice Diego Díaz, ¿se puede imprimir ahí? Nosotros imprimimos un modelo, o sea, imprimimos ya cómo sería la papeleta y lo que se hacen son fotocopias después. Nosotros imprimimos en blanco y negro una
o un juego de acuerdo a la cantidad de papeletas que se imprima, o te pasamos en formato digital. Tipo de atención permanente como en el Poder Judicial, así mismo Diego también, o sea, el Tribunal Electoral está en atención permanente, solamente que nosotros recomendamos que usen tipo, lo que tiene que ver un poco con la, no sé si decirle, lo que tiene que ver un poco con la actualidad informática o sea, usemos todo lo que tiene que ver con, con el uso de la tecnología, en este caso se habilita un correo electrónico. Inicio y fin de sus actuaciones, el tribunal empieza su trabajo oficialmente cuando se convoca a elecciones previa comunicación de la comisión directiva que le dice, señores, nosotros convocamos a asamblea el 30 de noviembre, así que pónganse las pilas, organicen el calendario y vamos a empezar el proceso electoral. Y es lo que vamos a ver ahora, cómo se hace ese proceso. ¿Cuándo termina la función del tribunal? Si es un tribunal ad hoc, o sea, que se eligió para el efecto de ese acto eleccionario, digamos para el 30 de noviembre, que fue mi ejemplo, ellos una vez llegado el 30 de noviembre esperan 5 días, ¿verdad? Y en el sexto día ya dejan de ser autoridades electorales. ¿Por qué 5 días? Porque dentro del fuero electoral los participantes del proceso pueden pedir la nulidad de alguna resolución, la resolución de proclamación o alguna resolución dentro del proceso, y el plazo que establece la ley electoral para que vos hagas ese reclamo ante los tribunales electorales de la capital, o sea, la parte jurisdiccional, se hace dentro de los 5 días posterior a la elección. O sea, si yo quiero anular el acta de proclamación porque no se hizo bien el sistema 2, por dar un ejemplo, no se aplicó el voto preferente, si mi elección fue domingo, yo tengo hasta el viernes tiempo para presentar el pedido de nulidad. Entonces, las funciones terminan 5 días después de concluida la elección, ¿verdad? Bueno, duración de sus funciones, si es un tribunal ad hoc, se elige en una asamblea extraordinaria, vuelvo a recalcar, sus funciones terminan una vez que se proclame y pasen esos 5 días. Si son electos en una asamblea ordinaria a través del voto secreto de los afiliados, generalmente duran, y en los estatutos establecen que duran el mismo tiempo, su ejercicio dura el mismo tiempo que dura o que permanece como autoridad la comisión directiva. Si mi comisión directiva dice el estatuto que dura 2 años, el TEI también, si es electo en la asamblea ordinaria, dura 2 años, ¿verdad? ¿Y qué hace el TEI durante esos 2 años? Puede ocurrir que haya gente que renuncie, que se declare acefalía en la comisión directiva. Cuando hablamos de acefalía, acá yo quiero cortar y comentar un poco la acefalía, es cuando uno no tiene quórum también. Que mucho dice acefalía es cuando ya los miembros del tribunal, miembros de la comisión desaparecieron todito. En cambio, puede ocurrir que de 12 miembros estén 6, pero resulta ser que con ese 6 no hacen quórum porque tiene que ser la mitad más uno, tiene que ser 7. ¿Verdad? Entonces ahí hay una acefalía. Esas 6 personas siguen en el cargo, pero no pueden resolver ninguna cuestión porque no tienen quórum, entonces le piden al tribunal que convoque a elecciones para llenar esos cargos vacantes. Esos 6 siempre se quedan en su cargo. Lo que vas a elegir son los otros cargos vacantes, que en este caso serían los otros 6 cargos que no están para completar y tener el quórum correspondiente. En estos casos y por experiencia, sabemos que los tribunales electorales a veces trabajan no solamente cada 2 años porque hay acefalías, inclusive hay organizaciones que eligen de manera actual. El mandato dura 2 años o 3 años, pero de manera anual se cambia o se da la posibilidad de cambiar ciertos cargos y se vuelven a postular los que están, pero se postulan otros y ahí automáticamente se hace una elecciones parciales, cosa que en nuestra legislación no está contemplada, pero en organizaciones intermedias sí. O sea, vos cada año parcialmente le cambias a alguien que tiene la opción de volver a candidatar. Bueno, vamos a hablar un poco del cronograma electoral. Este es nuestro cronograma electoral del cual le hablaba, en donde el Tribunal Electoral tiene la principal función de armar este calendario. Y como les dije, consta de 6 partes, que es la convocatoria de elecciones, por la cual el tribunal hace la convocatoria, el padrón, las candidaturas, los agentes electorales, que son los apoderados, veedores y miembros de mesa, el día de los comicios en sí y la proclamación. Ese es nuestro calendario, lastimosamente se ve muy chico, tengo que ver cómo mejoran eso. Ahí ustedes están viendo, el modelo tiene 3 columnas, una donde se establece el concepto de la etapa. Por ejemplo, dice convocatoria, está la parte del padrón electoral, luego la parte de candidatura está en gris, las principales etapas, ¿verdad?
están los agentes electorales, están el día de la elección y el juzgamiento. Y van a ver que en las columnas que están a mi derecha, ¿verdad? Ustedes van a ver que dice fecha de inicio y fecha límite. Entonces, todas esas etapas que ustedes ven dentro del calendario tienen que iniciar, vamos a suponer, el 1 de noviembre y tiene que terminar en una fecha, nosotros le ponemos 5, entonces entre el 1 y el 5 nomás se puede hacer las presentaciones dentro del calendario o se pueden hacer todo lo que corresponde dentro del proceso electoral en esas etapas. Entonces, en ese sentido, por eso les dije que las etapas dentro del proceso electoral son, o sea, precluyen una vez llegada la fecha, ¿verdad? Una vez que yo inicié una etapa, tiene que terminar para que inicie la otra. Todas estas etapas que yo les estoy mostrando no deberían de superponerse. O sea, yo cuando voy a empezar a hablar del tema padrón, yo tengo que sacar el padrón oficial para luego pasar a la etapa de candidaturas. No hacerlo a la par, porque muchas organizaciones lo hacen a la par. Este calendario que ustedes están viendo eh, tiene como propuesta una etapa, un proceso antes de llegar al 30 de noviembre, que es supuestamente nuestra elección, tiene un proceso de 30 días corridos. O sea, el TEI habilita 30 días para cumplir con todas las etapas, con estas etapas para llegar al día de la elección. Bueno, y ahí vamos a ir desmembrando un poquitito cada uno de estas etapas del calendario. No sé si tienen preguntas, así miramos en el chat, o en todo caso, no sé si se le habilitan los micrófonos. Hasta acá, como vamos, iríamos hoy hasta las 9:30, un poco pasadito por el tema del inconveniente que tuvimos al iniciar. Bueno, continúo entonces. A ver, ¿hay alguien que quiere? Bueno, continuamos. Vamos a la primera etapa del calendario electoral. Una vez que la comisión directiva tome la decisión de llamar a la Asamblea General Ordinaria, que sería para el 30 de abril, supongamos que ellos lo deciden el 25 o 26 de octubre, ellos tienen que presentar una nota convocando al Tribunal Electoral para que se instale, se constituya, informe y empiece a asumir sus funciones para que ellos ya hagan la convocatoria de elecciones y después elaboren el calendario electoral. En ese momento, cuando la comisión directiva le dice al tribunal, che, hay que asumir sus funciones, vamos a tener asamblea el 30 de abril, generalmente la comisión directiva ya le pasa o le entrega a los miembros del tribunal electoral el listado de socios que están dentro del padrón, o sea, del prepadrón en este caso. Eso significa que automáticamente no es el TEI el que hace el padrón lo hace la comisión directiva, porque la comisión directiva, una vez que tiene la fecha para la asamblea, hace entrega al tribunal electoral del listado de los socios al día. Entonces eso es muy importante, le avisa que se va a llevar a cabo las elecciones y ya le entrega el listado de socios al día, porque el órgano electoral no es un órgano administrativo para ver quién está al día o no. Para eso está la administración de la comisión directiva, o sea, la tesorería, quien lleva el control. Una vez que el tribunal electoral recepciona ese pedido de llamado a elecciones, hace una resolución en virtud a la resolución de la comisión directiva que convoca a Asamblea General Ordinaria y dice qué es lo que va a ocurrir el 30 de noviembre también. En esa convocatoria ellos tienen que poner la fecha. Recordemos que en organizaciones intermedias, la mayoría, en un 95% de todas las organizaciones intermedias, las elecciones se hacen el mismo día que se hace la asamblea, porque suele ocurrir, pasa mucho de repente con las cooperativas, que su asamblea deliberativa es el sábado, para aprobar balance, hablar de debatir de otras cosas, memoria, etcétera, etcétera, y sus elecciones se hacen el domingo. Nosotros le llamamos a eso el desdoblamiento de las elecciones. ¿Qué significa? Yo desdoblo mi asamblea, hago un día la deliberativa y el día siguiente hago las elecciones. Cosa que para muchos es un gran problema, en todo caso, por sobre todo en esas organizaciones grandes, que complica mucho que la gente venga y vaya a una asamblea en un lugar, vamos a poner en Luque, y después al día siguiente tenga que irse a otro lugar para votar
el tema del traslado, pero hay organizaciones que lo hacen así. De hecho, hay organizaciones que utilizan el sistema virtual para hacer su parte deliberativa, como nosotros lo estamos haciendo así, como antes sesionaba el Congreso, creo que, mira que no recuerdo si están sesionando todavía, creo que ya no de manera virtual, entonces se pueden hacer asambleas virtuales en su parte deliberativa. Para votar, sí, tienen que indefectiblemente constituirse en su local de votación o en el lugar donde se está llevando a cabo la asamblea para votar, para elegir autoridad. Bueno, pero esa es otra cuestión que nos trajo un poco la tecnología. Ahora, con respecto a la fecha de elecciones, ya hablamos, tiene que expresar esa resolución qué cargos se van a llenar. O sea, tiene que decir, el Tribunal Electoral Independiente convoca elección de autoridades para el próximo 30 de noviembre, donde vamos a elegir un presidente, dos vicepresidentes, tres miembros titulares y tres suplentes para la comisión directiva, tres miembros para el Tribunal Electoral, un síndico titular, un síndico suplente, tres miembros titulares para el Comité de Disciplina, etcétera, etcétera. O sea, se tiene que definir ya ahí qué cargos se van a elegir. Porque a veces la comisión directiva, cuando convoca a asamblea, en su convocatoria, que es la que sale en el diario que le expliqué ayer, dice nomás elección de autoridades, no especifica los cargos. En cambio, el TEI ya tiene que especificar los cargos e inclusive el ejercicio para el ejercicio 2023-2025. O sea, uno ya sabe. Y en esa convocatoria, cuando habla de esos cargos, nosotros siempre recomendamos que ya establezca el sistema de elección que va a utilizar. Por ejemplo, para el cargo de presidente y vice, el sistema de chapa por lista, que es la y de mayoría simple, o sea, el que tiene mayor cantidad de votos gana para la presidencia con su dupla, con su chapa, con su vicepresidente. Después el sistema de lista cerrada desbloqueada para los tres vocales, los tres titulares del TI de la Comité de Disciplina. O sea, siempre se recomienda establecer ya qué sistema se va a utilizar. Luego tenemos el lugar de las elecciones, establecer en dónde se va a llevar a cabo, ¿verdad? En el salón auditorio de tal lugar de la justicia electoral o en el salón auditorio del hotel Sheraton, hotel Conmebol, Guaraní, etcétera, etcétera. También acá nosotros ponemos la hora de inicio y culminación de las elecciones, porque ustedes saben que cuando hacemos unas elecciones tiene que empezar y tiene que terminar a una hora. Ahora, en organizaciones intermedias, bueno, en organizaciones intermedias, nosotros recomendamos que no se ponga que la elección va a empezar a las 20 horas y va a terminar a las 23. Nosotros le recomendamos que en su resolución pongan el tiempo que va a durar la elección. ¿Por qué el tiempo? Porque resulta ser que si se hace el mismo día de la asamblea, yo le hablé ayer, de que tenemos una convocatoria que arranca a las 20 horas, a 19 horas primera convocatoria, segunda convocatoria a las 21, así es que no se reúne el quórum. Entonces yo no puedo poner que la elección va a empezar a las 8 y va a terminar a las 23, cuando la asamblea todavía no se desarrolló. Entonces recomendamos que se ponga la duración de la elección. ¿Qué significa eso? La elección de autoridades durará 2 horas a partir del momento que dentro del orden del día toque el tema de elección de autoridades. O sea, llega a la asamblea, hacen toda su memoria, balance, se aprueba o no la memoria del balance. Ahí el presidente de la asamblea convoca a los del tribunal y ahí a partir de ese momento, si son las 20:30, y si el tribunal puso que las elecciones van a durar 2 horas, entonces automáticamente eso va a ir hasta las 23:30. Ya sabemos la fecha el horario, perdón, de finalización del acto eleccionario. Antonio Galeano, muchas gracias Antonio, dice siempre se usa el desdoblamiento, ok, gracias, sí, es así. Las cooperativas generalmente usan el tema del desdoblamiento, por sobre todo en las cooperativas grandes para evitar de repente, y son estrategias también cuando uno hace el desdoblamiento porque sabe que la gente no va a participar en dos momentos de un acto asambleario. La gente prefiere irse a votar nomás y no venir a escuchar, que eso está mal, porque la idea pues, de la asamblea es que venga a escuchar y te informe de cómo está la situación de tu organización, ¿verdad? Bueno, esto con respecto a la convocatoria. En la convocatoria se tiene que fijar también el tema de dónde va a ser nuestra oficina, que ya habíamos dicho que la mayoría está habilitando también oficinas virtuales.
Por ejemplo, de lunes a viernes la oficina va a atender de 9 a 15 o de 9 a 18, de 9 a 19 horas, dentro del horario establecido, y en esos días el tribunal siempre debe aclarar que se van a recibir los documentos que hacen con el proceso electoral. Y los fines de semana pueden indicar el domicilio del secretario del TEI, o en todo caso habilita un correo electrónico, o como muchos lo hacen, habilitan el correo electrónico para que presenten las notas escaneadas y firmadas durante todo el proceso. Bueno, la primera etapa tiene que ver con la publicación de esa convocatoria también. Yo hice mi convocatoria y yo la tengo que publicar. Pero no es que yo tengo que agarrar y pagar en ABC en última hora en La Nación para que salga una feroz resolución en la página ahí de deportes o todo eso, porque eso tiene un costo. Esta publicación se refiere que cuando el TEI convoca elecciones, tiene que utilizar todos los medios necesarios que establece la organización o el estatuto para que la gente sepa que se convocó. Si es un club social, pegar a la entrada del club, en los panelógrafos, en los baños, en la cantina, en los bares, ¿verdad? Si es una comisión vecinal, pegar en la parroquia, en el supermercado, pedir y pegar a la convocatoria. Y por sobre todo ahora todas, no hay ninguna organización, y eso me atrevo a decir el 100%, que no tenga su grupo de WhatsApp. Entonces, en el grupo de WhatsApp también hacer la comunicación respectiva, sacar una imagen JPG, o en todo caso escanear la resolución firmada por los miembros del tribunal y hacerlo público. Esta resolución tiene que ir acompañada con el calendario electoral que yo les mostré, ¿verdad? Y esto lo publicamos. La mayoría ahora ya tiene inclusive página de Facebook, de Instagram, de X. Se puede utilizar, pero todo eso tenés que decir en tu resolución, de que los medios de publicidad de las resoluciones emanadas de este órgano electoral se van a hacer a través de la red social Facebook, o sea, alumnos de IPEL, Instagram, Asociación de Alumnos de IPEL, o del ex, ahora ya no es más Twitter, ¿verdad? Entonces vos podés utilizar todos esos canales para que el socio pueda informarse de que dentro de las etapas que cumplen el proceso se van a publicar en esas redes sociales. Es tipo sacar ventaja y aprovechar, ¿verdad? Esta situación. Bueno, me quedo con, bueno, ahí ya está. Bueno. Luego viene la etapa del padrón. Y esta es la etapa más importante dentro del proceso electoral, porque acá yo les había hablado que la comisión directiva es la que establece el listado, ¿verdad?, de personas que están al día y le pasa al tribunal. ¿Qué es lo que hace el tribunal electoral? Recepciona ese listado con nombre, apellido y número de cédula, y ellos dentro del calendario tienen que poner entre 3 a 5 días un plazo para que los asociados, afiliados, afiliadas y asociadas puedan verificar ese pliego de padrón que se le está haciendo, que nosotros le llamamos prepadrón. O sea, yo, Tribunal Electoral, tomo el listado que me da la comisión directiva y lo pongo de manifiesto del 1 al 4 de noviembre, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Del 1 al 4 de noviembre está en las redes sociales, está en mi local o se comparte en el grupo de WhatsApp. Entonces, ¿qué recomendación le damos? Si vamos a utilizar redes sociales, que se ponga el nombre y apellido y el número de cédula se tape con esa marca de agua, o en todo caso se ponga el nombre y apellido nomás, ¿verdad? Pero sí en el local se podría poner el padrón ya con los números de cédula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Yo, Neri Velilla, me voy y veo si estoy en el padrón, veo si está mi vecina, si está mi compañero, yo verifico y en ese momento se exhibe ese prepadrón, ¿verdad? También esa etapa coincide para que aquellos candidatos o movimientos que se quieran presentar a pugnar a los cargos de la comisión directiva puedan presentar ante el TEI la inscripción de sus movimientos y la designación de sus apoderados. Esta etapa puede variar. Se puede hacer en este momento cuando inicia el proceso o se puede hacer en la inscripción de autoridades, de candidatos. Nosotros siempre recomendamos que ya empiecen acá, porque entonces yo inscribo mi movimiento, Fuerza de Alumnos del IPEL, y designo como apoderado a Neri y a Pedro, ¿verdad? Entonces ellos dos ya están representando a mi movimiento y a mi candidatura para todo el desarrollo del proceso. Eso significa que ellos pueden presentar notas, pueden presentar tachas de impugnaciones, inclusive ya en el prepago, ¿verdad? Ahora, una vez terminado ese periodo del manifiesto del prepadrón, que yo dije el 4 de noviembre,
Entre 2 a 3 días, el tribunal en su calendario establece el periodo para las tachas y reclamos al prepadrón. ¿Qué es lo que es tacha y reclamo a ese prepadrón? Es cuando un elector o un empadronado de esa lista pide o le reclama algo al tribunal. Le puede reclamar su inclusión en el padrón porque no está su nombre, o puede reclamarle la modificación de sus datos, o puede pedir la tacha de alguien en ese padrón. Cuando yo me refiero a tacha, significa sacarle, tacharle del padrón. Y ahí, por ejemplo, viene Neri Velilla y dice: señores, yo le veo acá a Jonathan en el padrón. Jonathan no está al día, o Jonathan ya vive en España, ya no forma parte de la asociación. Él no va a venir a votar, entonces sáquenle del padrón. O sea, yo tengo que presentar ante el TEI, digamos, una prueba o un escrito fundando del por qué yo quiero que se le saque a él. O viene María y dice: hola, yo soy María, mi nombre ahí figura María González de Velilla, yo ya no soy más de Velilla porque me divorcié, quiero que me saque mi apellido, entonces yo le llevo ya mi nueva cédula y pido que se tache, se modifique mi nombre y apellido sobre el prepago. Y esto se hace a través de una solicitud por escrito, y lo puede hacer cualquier persona toda vez que tenga fundamento. Luego que el tribunal recepcione este pedido de tachas y reclamos, ellos hacen una notificación a través de una providencia nomás, en donde dentro de un plazo de 1 o 2 días le cuentan a todos los asociados: vino Neri Velilla, pidió la tacha de Juan, de Jonathan y de Pedro, y pidió reclamar la inclusión de Luis, de Juan y de, Luis, de Roberto, ¿verdad? Entonces el tribunal saca una providencia, pone a la vista de la gente, acá ya firma solamente el presidente, no los 3 miembros, y espera la etapa para que dentro de 1 o 2 días, dentro del calendario y en otras fechas, no coinciden las fechas, los afectados puedan contestar ese pedido de tacha. Por ejemplo, si yo reclamo que Roberto tiene que salir del padrón porque él está en España y no puede votar de España, Roberto tiene derecho en ese plazo a defenderse y decir, por ejemplo: bueno, es cierto, yo estoy por España, pero justo para el día de la elección yo vuelvo, no me tenés que sacar el padrón si yo estoy al día, yo vuelvo para el día de la elección. Entonces, esa situación se da para que Juan no sea, o Roberto no sea sacado del padrón. Y el tribunal después, en una fecha establecida, sesiona con sus 3 miembros y tiene que analizar los pedidos de tacha y reclamo, las contestaciones sobre esos pedidos de tacha y reclamo, y ellos tienen que resolver de acuerdo a lo que establece el estatuto y la ley electoral. O sea, si yo reclamo de que no puede estar Cristian porque el tipo no me cae bien y es de otro club que no es el club al mío, está asociado también en el Sajón y aparte del Centenario, entonces eso no tiene fundamento, entonces el tribunal probablemente rechace luego ese pedido de tacha. O si dicen: mira, Neri Velilla no puede estar porque él falleció, no está, tiene una situación que él no puede formar parte del club por tener antecedentes judiciales y no puede votar en el padrón sobre el artículo tanto. Si se comprueba eso, se le tacha a Neri Velilla el padrón, y ya después el tribunal lo que hace es oficializar el padrón que se va a utilizar ¿cómo se llama? Se va a utilizar el 30 de noviembre, que es la fecha que yo estoy usando tentativamente para ponerle fecha a nuestro padrón. Generalmente el padrón oficial sale entre 15 y 20 días antes de la fecha fijada para la asamblea. O sea que yo, digamos, entre el 13 y el 15 de noviembre, yo ya voy a tener mi padrón. Entre el 12, 13, 14, 15, 16 de noviembre, yo ya voy a tener mi padrón oficial para el acto eleccionario. Ahí ya nadie puede entrar ni nadie puede salir, salvo que haya una orden judicial por un juicio que se tramite en el fuero electoral. Vamos a suponer, yo le taché a Diego, pero Diego vino y planteó la nulidad de la resolución y luego gana el juicio, y acá el tribunal electoral le dice: tiene que ser incluido Diego porque le echaron de manera incorrecta o le sacaron de manera incorrecta el padrón. Eso sí ya es una cosa judicial, ¿verdad? El tribunal, una vez que oficialice el padrón, lo vuelve a poner de manifiesto, o sea, a través de los medios que sean redes sociales, panelógrafos, ¿verdad? Grupos de WhatsApp, para que todos tomen conocimiento de quiénes son las personas que están habilitadas. Ahora, ese padrón también puede ser entregado en una copia física y digital a los apoderados de los movimientos que se inscribieron al inicio del proceso. Pero eso se hace a través de
del pedido oficial de cada movimiento, cada apoderado, para que ese padrón puedan ser recepcionados por ellos. Nosotros recomendamos que si lo van a entregar de forma física, ese padrón lleve la firma de por lo menos el presidente o el secretario del TEI, si es posible de los tres. Allí hay organizaciones que tienen 30 socios nomás, hay otros que tienen 1.500, 10.000, 12.000, 15.000, hasta 30.000. Pero entonces, de repente es complicado y lo otro es que se entregan en formato digital. Y acá nosotros siempre le decimos, si vas a entregar en formato digital, por lo menos complicarle y hacerle tipo de encriptado o entregarle en PDF para que ellos lo puedan modificar. Ya nos pasó en organizaciones intermedias que han entregado en una asociación en Excel y se iban todas las personas para querer votar, no estaban en el padrón de la mesa y los apoderados mostraban, este es el padrón que nos dio el TEI y acá figura Neri Velilla. Ellos lo que hicieron fue cargarle nomás a Neri Velilla ahí, eso crea un conflicto y el famoso le acusa al tribunal, dice ustedes lo hacen a propósito porque está en lista, y el tribunal dice no, ese nunca estuvo, acá está el padrón, dice no, vi cómo está acá. Entonces nosotros damos esas recomendaciones para evitar ese tipo de conflicto. Y si tiene antecedente, profesor, ¿por cuál se rige? Bueno, eso depende mucho de lo que establezca el estatuto. La mayoría, no todos los estatutos establecen requisitos para que uno se candidate. Yo nomás toqué el ejemplo porque hay ciertas organizaciones intermedias que para que formes parte de esa organización vos no tenés que tener antecedentes judiciales también. Yo me estoy refiriendo netamente a la parte del padrón. Ahora, que lo haríamos ya mañana, porque ya son 9:30, ¿verdad? Mañana tocaríamos todo lo que tiene que ver con la inscripción de candidaturas y todos los requisitos que se solicitan para la presentación de esas candidaturas. La idea es mañana un poco hablar de lo que tiene que ver con la presentación de las candidaturas, cómo se hacen esas presentaciones de las candidaturas, qué requisitos es lo que exige cada estatuto en una generalidad y qué requisitos muy particulares exigen otras organizaciones que no van ni, o sea, no están ni mencionadas en la ley electoral. Por eso mañana vamos a hablar de eso, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la presentación de candidaturas, cómo se hace, cómo se adjudican los números, letras, colores, cuáles son las situaciones entre las tachas e impugnaciones de las candidaturas, para quiénes lo pueden hacer y quiénes no lo pueden hacer, cómo se inscriben, cómo resuelve el tribunal la situación, y vamos a ir contando ejemplos que son así muy comunes dentro de este fuero electoral y en esta materia de organizaciones intermedias para que ustedes tengan un poco conocimiento. ¿En qué caso se puede suspender la elección? Las elecciones se pueden suspender. El tribunal tiene la competencia de suspender la elección en caso de que haya un motivo de fuerza mayor. Nos ha pasado que el día de la asamblea y la elección se vino una tormenta mundial, o sea, era imposible salir por la calle del lugar que estaba. Lo suspenden, lo pasan a otro día. Y la otra forma de suspensión de elecciones ya es cuando ocurre por la vía judicial, ¿verdad? O sea, vamos a suponer, quedándonos en el ejemplo del padrón, vamos a suponer que yo, Neri Velilla, estaba en el padrón, el TEI, a pedido de Jonathan, ¿verdad? Él solicitó que se me tache del padrón. ¿Qué significa eso? Que se me saque el padrón porque Neri Velilla, no sé, debe su cuota, ¿verdad? Yo presento, no, yo pagué. Ocurre mucho el tema de pago de cuota, por ejemplo, muchos lo hacen por débito automático o con cheques diferidos, ¿verdad? Y resulta ser que el cobrador te cobró el viernes a la tarde y resulta ser que la comisión directiva ya cerró el viernes a la mañana y el del viernes a la tarde ellos ya pasan para el lunes. Entonces Neri no tiene que estar en el padrón, no figura. Si el TEI decide sacarme del padrón, yo tengo la manera de justificar o justifiqué de que por qué me sacaron mal y el TEI de igual manera me saca, yo planteo una nulidad de la resolución del padrón y ahí yo pido como medida cautelar la suspensión del proceso hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, que es mi inclusión del. Lo mismo ocurre con la inscripción de candidaturas. En esta semana que pasó, ¿verdad? Nosotros hemos tenido 3 organizaciones que se tenían que llevar sus elecciones dentro de 1 y 2 semanas y se han decretado medidas cautelares en esas elecciones porque hay afectados y candidatos o personas dentro del proceso electoral que según ellos se vieron afectados con resoluciones del tribunal y automáticamente uno pide la medida cautelar, ¿verdad? O sea que esos son los métodos por el cual uno puede pedir
la suspensión, ¿verdad? Así, eso creo que le contesté ahí a Rafael, ¿verdad? Bueno, gracias Rafa, saludo Lucía. Bueno, si no tienen preguntas, yo estoy mirando el chat, o no sé si habilitan el micrófono, yo me quiero quedar hoy hasta acá, por la situación de que empezamos un poco tarde, ya es la hora, y mañana vamos a hablar de la parte ya que tiene que ver un poco con la inscripción de candidaturas, cómo se hacen esas tachas de impugnaciones de esas candidaturas, y si podemos y nos da el tiempo, entramos en cómo se utiliza y se aplica el tema de la ley y el desbloqueo de listas en organizaciones intermedias. Bueno, escucho y leo sus preguntas acá. Excelente, muchas gracias. ¿No hay preguntas? Bueno, nos vemos mañana si Dios quiere. Nos vemos a las 8. Esperemos que el internet mañana ya trajimos un modem acá, así que ya estamos conectando directamente. Gracias, muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Que salir de acá.